Nunca pensé que una tarde tan sencilla pudiera desordenarme el pulso de esa manera. Había salido de la ducha hacía apenas un minuto, todavía con el vapor pegado a la piel y el cabello húmedo cayéndome sobre los hombros. Caminé hacia la cocina, pensando en cualquier tontería, quizá en la ropa que tenía que doblar o en lo rápido que se hacía de noche en invierno. No miré la puerta, porque nunca la miraba. No sé por qué la había dejado entreabierta. Tal vez por costumbre. Tal vez por despiste. O tal vez, no sé, quizá el destino tiene sus maneras torpes. El sonido fue mínimo, apenas un clic, y cuando me giré lo vi. A mi vecino. 35 años, tranquilo, de esos que saludan con una sonrisa corta y bajan la vista como si siempre tuvieran prisa. Estaba ahí, parado en la entrada, con un paquete vacío de sal en la mano. Suspenso. La palabra exacta. Él se quedó congelado. Yo también. Sentí el calor en las mejillas, un calor que nada tenía que ver con la ducha. Yo estaba en ropa interior. Él lo notó. Yo también noté que él lo notó. Por un segundo pensé que iba a dar media vuelta y salir corriendo, pero no, se quedó. Tragó saliva, levantó la mano del paquete como si eso justificara todo y murmuró algo que ni escuché. Yo solo sentí ese nudo en el estómago, mezcla de vergüenza, de sorpresa, de algo más, algo que preferí no nombrar. Cubrí un poco mis brazos, pero tampoco me escondí del todo. Qué ironía, el impulso de cubrirse y al mismo tiempo no hacerlo demasiado. Le dije que pasara, que no había problema, que era culpa mía por la puerta abierta. Ni sé por qué lo invité a entrar. Quizá porque sus ojos no tenían malicia, solo desconcierto. O quizá porque hacía tiempo que nadie me miraba así, con esa torpeza casi dulce, como si yo fuera algo que no esperaba encontrar. Él dio un paso dentro, lento, inseguro. Me pidió perdón otra vez. Yo asentí. Sentí un extraño temblor en las manos, como si mi cuerpo estuviera más despierto que mi mente. Nos quedamos allí, a medio metro uno del otro, el silencio un poco pesado, un poco incómodo, pero también cálido, como si debajo hubiera algo más. Me preguntó si podía quedarse un momento, que había tenido un día largo, que necesitaba hablar con alguien. Su voz temblaba un poco. Yo no sabía qué responder. No sé qué me pasó, pero le dije que sí. Que se quedara. Y él suspiró, como si llevara horas cargando algo invisible. Se sentó en la silla de la cocina. Yo me apoyé en la encimera, todavía consciente de mi ropa, de mi piel húmeda, de cómo él intentaba mirar a cualquier sitio que no fuera mi cuerpo, pero a veces, solo a veces, sus ojos volvían. Habló de su trabajo, de su soledad, de cómo el edificio a veces parecía un desierto. Yo lo escuché, y mientras lo escuchaba, descubrí que algo en mí se aflojaba. Tal vez porque él tenía la misma torpeza que yo. Tal vez porque hacía demasiado tiempo que nadie entraba a mi casa sin aviso. O porque, aunque no lo admitiera, la presencia de un hombre en mi cocina, así, tan inesperada, despertaba emociones que creía dormidas. A medida que hablaba, lo noté más tranquilo. Más suelto. Más presente. Y en algún momento, sin darme cuenta, me acerqué unos pasos. No sé si fue casualidad o intención. Solo sé que él levantó la vista en ese mismo instante, y nuestras miradas se encontraron. Un segundo apenas, pero cargado, vibrante, como si algo hubiera cambiado entre nosotros sin necesidad de palabras. Y ahí, en ese silencio nuevo, él dejó caer una frase que me hizo sentir un escalofrío. Que no quería irse todavía. Que le hacía bien estar aquí. Conmigo. Así empezó todo. No sé si fue él o fui yo, pero algo cambió en el aire. Lo sentí apenas pronuncié aquel, sí, quédate un momento, y lo noté todavía más cuando cerré la puerta sin pensarlo demasiado. No era para aislar el ruido del pasillo, la verdad. Era para aislar algo dentro, algo que ya se estaba moviendo entre nosotros. Me quedé unos segundos más en la cocina, intentando que mi respiración se calmara. Todavía llevaba el cuerpo tibio de la ducha, el cabello mojado goteando sobre mis clavículas, la ropa interior que parecía de pronto demasiado ligera, demasiado reveladora. Y él sentado ahí, con esa mezcla de vergüenza y necesidad en la mirada. No de mí, pensé al principio.
necesidad de hablar, de sentirse menos solo, menos invisible. Pero con el tiempo me di cuenta de que tal vez había un doble sentido en todo lo que decía sin decir. Intenté mantener cierta distancia mientras él hablaba, aunque notaba que mis pasos iban acercándome sin que yo lo planeara. Me contó de su rutina, de cómo se había quedado sin ganas de volver a su apartamento después del trabajo. Dijo que estaba cansado del silencio. Y mientras lo decía, su mirada se posó un instante en la mía, como si yo fuera precisamente el ruido que necesitaba. O la calma. O lo que fuera que estaba buscando. Yo asentía, escuchaba, pero por dentro sentía otra cosa. Ese temblor sutil que aparece cuando una situación cotidiana se vuelve inesperadamente íntima. Miré la toalla que había dejado sobre la silla. Podría haberla usado para cubrirme, pero no lo hice. No sé si por orgullo, por descuido o por ese impulso extraño de dejar las cosas tal como estaban. Dejarme ver. O dejarlo ver que yo también soy humana, imperfecta, real. De pronto él me preguntó si estaba bien, porque me quedé en silencio unos segundos. Yo dije que sí, que solo estaba pensando. Y era verdad. Pensaba en lo poco habitual que era tenerlo aquí. En cómo siempre había imaginado que era un hombre distante, reservado, casi frío, y ahora lo tenía delante, hablándome con una honestidad que me desarmaba un poco. Me dijo que a veces sentía que vivía rodeado de gente, pero sin tocar realmente la vida de nadie. Y cuando escuché eso, algo en mi pecho se apretó. Me vi reflejada en esa frase. Yo también sabía lo que era pasar días enteros sin intercambiar más que saludos automáticos. Cuando él levantó la vista, me encontró más cerca de lo que esperaba. No era mi intención, pero ahí estaba. Ese gesto suyo, ese microsegundo en que sus ojos bajaron y volvieron a subir, como si dudara entre seguir hablando o excusarse, eso me tocó de una manera extraña. Como si él también estuviera peleando con algo dentro de sí. Lo invité a pasar al salón. No por comodidad, sino porque la cocina empezaba a sentirse demasiado pequeña para los dos. Él se levantó despacio, casi temiendo que cualquier movimiento brusco rompiera el frágil equilibrio que se había creado entre nosotros. Caminó detrás de mí, y juro que sentí su mirada en mi espalda, en mi cuello húmedo, en la curva que no intenté ocultar. Nos sentamos allí, él en un extremo del sofá, yo en el otro, al menos al principio. La distancia era simbólica, absurda, porque la energía entre nosotros llenaba todo el espacio. Él siguió hablando, contándome cosas que, sinceramente, no esperaba escuchar de un vecino con el que apenas había cruzado 2 frases en años. Noté que sus hombros se relajaban. Que su voz se hacía más cálida. Que empezaba a sentirse cómodo. Y yo también. Tanto que me sorprendí a mí misma riéndome suave de algo que dijo. Fue un sonido tímido, como si mi propia risa también estuviera avergonzada. El reloj marcaba una hora que no correspondía a visitas improvisadas, y sin embargo ninguno de los dos mencionó el tiempo. Ni la puerta. Ni la situación ridícula de su entrada accidental. Era como si nada de eso importara ya. Hubo un momento, uno muy pequeño, casi imperceptible, en el que nuestros ojos se encontraron y ninguno apartó la mirada. Un segundo de honestidad absoluta. Un segundo en el que supe que él no se había quedado solo para hablar. Que yo no lo había dejado quedarse solo por educación. Pero dejamos ese pensamiento suspendido en el aire, sin tocarlo aún. Solo respiramos dentro de él. La noche cayó sin que ninguno de los dos lo mencionara. La lámpara del salón dejaba una luz suave, casi íntima, que hacía que todo pareciera más lento, más cercano. Él seguía hablando, pero ya no con esa necesidad inicial de desahogarse, sino con una calma nueva, como si mi presencia le hubiese aflojado un peso silencioso. Yo lo escuchaba, pero también me escuchaba a mí misma, a ese pulso extraño que llevaba rato marcando un ritmo distinto en mi pecho. En algún momento, sin darnos cuenta, la distancia en el sofá desapareció. No sé quién se movió primero, quizá los dos. Nuestros hombros quedaron a unos centímetros, lo suficiente para sentir el calor del otro, pero sin tocarnos del todo. Eso era lo curioso, no hacía falta más. La tensión, suave y contenida, hablaba por nosotros. Él giró un poco el cuerpo hacia mí, y yo hice lo mismo. No había prisa.
No había torpeza ya. Solo una especie de claridad silenciosa. Me dijo que le hacía bien estar allí. Yo no respondí con palabras, solo sostuve su mirada. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me miraba así, con esa mezcla de respeto, deseo contenido y gratitud. Y yo me descubrí devolviéndole esa mirada sin miedo, casi sin respiración. Había algo hermoso en esa honestidad tan simple. Cuando se levantó para irse, lo hizo despacio. Como si no quisiera romper el momento. Como si temiera que un movimiento brusco pudiera borrar todo lo que había nacido aquella tarde. Lo acompañé hasta la puerta, todavía sintiendo mis pasos un poco ligeros, un poco temblorosos. Él volvió la cabeza justo antes de salir y me dedicó una sonrisa pequeña, sincera, de esas que dicen más que cualquier frase. Me dio las gracias por la compañía, por escucharlo, por estar. Yo asentí, con esa sensación cálida en el pecho que aparece cuando algo cambia sin que uno lo hubiera planeado. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el silencio de la casa ya no era el mismo. Era un silencio distinto, lleno de algo nuevo. Me quedé unos segundos apoyada en la pared, todavía en ropa interior, todavía con el cabello húmedo, todavía con el recuerdo de su mirada sobre mí. Y pensé que a veces la vida se mete en tu casa sin avisar, como un vecino que entra por error buscando sal, y termina llevándose un pedazo de ti, dejando otro en su lugar. No sé qué pasará después. Pero sé que esa tarde no fue un accidente. Fue un comienzo. O al menos la promesa de uno.